Dios te bendiga. Sé que esta noche estamos comenzando unos minutos más tarde, pero agradecemos que nos acompañes y que Dios te bendiga. Hemos estado hablando sobre el tema de las riquezas escondidas y los lugares secretos, y esto viene de Isaías 45. Dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he tomado, y a las dos naciones delante de él. Soltaré los lomos de los reyes para abrir delante de él las puertas de doble hoja, y las puertas no se cerrarán. Así que es cuestión de autoridad. En otras palabras, lo que está diciendo es, te voy a dar autoridad. Ahora está nombrando a Ciro. Está diciendo que Ciro va a ser rey, y lo ha escogido y lo ha designado. Y esto es incluso 150 años antes de que Ciro realmente nazca. Así que está profetizando, está hablando sobre los santos y está diciendo que Ciro va a recibir autoridad de Dios. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré en pedazos las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros ocultos y riquezas secretas, para que sepas que yo, el Señor, Dios de Israel, te llamo por tu nombre. Lo hago por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Te he convocado, aunque no me conocías. Aleluya. Y sabes, la verdad es que Ciro, al final del día, no había nacido de nuevo. Él es escogido por Dios, pero no ha nacido de nuevo. Y sabes, tú y yo, una vez que nacemos de nuevo, somos los redimidos del Señor. Pero la verdad es que fuimos escogidos desde antes de la fundación de la tierra para escogerlo a Él. Fuimos escogidos para servirle. Fuimos escogidos para honrarle y amarle. Impresionante. Aleluya, aleluya. Puede que mi batería se esté acabando aquí. Voy a tomarme un breve descanso. Voy a cambiar la batería. Me voy a retirar. De todos modos, la verdad es que fuimos escogidos en Él antes de la fundación de la tierra. Eso es lo que dijo el Señor. Y somos una elección especial que fue escogida por Dios para servirle. Y yo por mi parte estoy agradecido por eso. También estoy agradecido con el Señor. Este concepto de riquezas ocultas, hemos estado hablando de eso. Te animo a que regreses y busques esas series sobre puentes ocultos y lugares secretos, porque la verdad es que casi parece una escritura escondida ahí. ¿Sabes? La leemos, simplemente la leemos y la pasamos por alto y no lo reconoce. La realidad es que existen riquezas ocultas y lugares increíbles por ahí. Y están ocultos, no para nosotros. Nos los habían escondido. Fueron preparados por Dios antes de la fundación de la tierra. En otras palabras, ordenó los pasos que debían seguir las personas para crear riquezas en lugares secretos y para apartarlas. ¿Para ti o no? Sabes, en algunas de las reuniones anteriores aquí yo estaba totalmente como la propiedad que poseemos aquí. Pero también la historia de un amigo nuestro que teníamos en Brooksville. Y compramos esta granja y simplemente era necesario. Sentí un impulso y una función de actuar sobre esta propiedad en un momento específico y de mudarnos de inmediato. En el momento en que vimos esa propiedad, ahora normalmente lo que hago es que le doy una vuelta, solo quiero saber qué piensa ella, ¿sabes? Y ella realmente no está involucrada en nuestro negocio inmobiliario, así que realmente no sabe. Pero me gusta el hecho de que pueda verla y simplemente darme su impresión de lo que piensa. Y así, esta propiedad en particular requirió que pasáramos la noche para poder ir a verla, mostrársela a ella y decidir, sí, esta es. Esto es algo en lo que queremos avanzar. Tuvimos que mudarnos a la mañana siguiente. Y de nuevo vimos, fue que terminamos consiguiendo esta propiedad. Así que salí a orar por la propiedad y no se había concretado. Él dijo, yo escondí esa propiedad de ti, para ti. Dijo que esa propiedad, dijo, yo elegí al tipo que ahora es dueño de esa propiedad para que la mantuviera para usted durante los últimos 33 años. El tipo al que conozco desde hace 33 años. Y él dijo, lo elegí para que lo guardara para ti. Dijo, igual que yo te sostuve durante 33 años. Tenía 33 años cuando la conocí. Y él dijo, te oculté esas cosas. Y luego comenzó a instruirme sobre las riquezas de la economía,
las riquezas del trabajo y así sucesivamente. Y básicamente hemos funcionado bajo ese concepto durante años, la idea de las riquezas. Y se ha expandido a lo largo de los años. Ciertamente involucra bienes raíces. Sabes, hay mucho trabajo en ese negocio, pero es mucho más que eso. Se fue desarrollando. Y eso es lo que, sabes, quizá uno de los puentes ocultos más grandes es la sabiduría oculta de Dios. La sabiduría que no es inmediatamente evidente. La sabiduría que no simplemente ves ni con la que simplemente te topas. La Biblia dice que la sabiduría es lo principal. Por lo tanto, adquiere sabiduría. Y luego se define en el libro de Santiago. Dice que es pura, pacífica, amable, fácil de persuadir, sin parcialidad, y eso es un gran, gran tema. Aleluya. Y eso es, eso es. En el libro, James Smith describe la sabiduría y dice que la sabiduría de Dios viene de lo alto. En otras palabras, proviene de Dios. Es una revelación espiritual que Dios desarrolla en tu espíritu y deposita en tu espíritu. Es una revelación completamente espiritual. Este es un programa que comencé aquí. Déjame ver si tenemos otro. Dame solo un segundo. Aleluya. Quiero decir, tal vez solo estoy presionando el botón, así que voy a intentar hacerlo aquí. De todos modos, lo que hemos llegado a apreciar a lo largo de los años es que hay mucho más en las riquezas ocultas y en los lugares secretos, que solo cosas tangibles, que solo propiedades, que solo, ya sabes, hay personas que están involucradas en ello, hay recursos que están involucrados en ello, hay revelaciones de parte de Dios. Verás, Dios en las Escrituras, la intención de Dios era que el conocimiento de Dios no fuera revelado todo de una vez en un solo momento, sino que se revela por conocimiento revelado a lo largo de las eras del tiempo. Y por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando Pablo fue escogido, fue apartado por Dios. Desde antes de su nacimiento fue apartado para ser un apóstol y un erudito en las cosas de Dios. Y él recibió su revelación, recibió su instrucción, no de los hombres, sino de Dios. Y se apartó, dice la Biblia. Se apartó por 3 años y luego regresó. Porque Pablo él era un erudito bíblico. Y entonces él entendía los fundamentos de la erudición bíblica y lo que decía la ley en ese tiempo. Pero había un Nuevo Testamento, había todo un Nuevo Testamento que estaba a punto de ser escrito, y él fue quien escribió el Evangelio. Y la idea con esto nuevo era que era una revelación. Y así, ves, el Nuevo Testamento fue de hecho una revelación de Dios, lo que siempre estuvo allí, solo que estaba oculto en sabiduría. Eso fue hace mucho tiempo, hasta que llegó el tiempo de la revelación. Y eso es algo poderoso, porque la sabiduría de Dios, especialmente la sabiduría que está oculta, tiene un tiempo programado para ser revelada, al igual que los tesoros tangibles y ocultos que Él ha reservado aquí. Hay un tiempo programado para ser revelado y solo Dios conoce ese tipo de cosas. Nosotros no conocemos ese tipo de cosas, pero la idea es que es emocionante hacer eso, porque cuando Dios te da revelación, conocimiento sobre un tema en particular, lo que Él está diciendo es, así es como yo pienso sobre este asunto. Ahora bien, una de las cosas que aprendí sobre el conocimiento revelado es que puede ser individual. En otras palabras, te da una revelación individual de un pasaje bíblico en particular. Tal vez sea para ti, ya sabes, aunque la palabra dice que las escrituras no son de interpretación privada, eso no significa que no haya una revelación. Eso solo tú lo ves. Una revelación que solo un grupo reducido de personas percibe, pero que el resto del pueblo ignora. Permítanme darles un ejemplo de eso. Hablemos de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es uno de los atributos más increíblemente poderosos que un... Disculpe, déjeme intentarlo. Me encanta, lo lamento. Yo no soy... Caramba, ¿qué es eso que estoy viendo ahí? Aleluya.
callarse la boca. En fin, creo que voy a intentar hablar un poco más alto para que me oigan esta noche. En fin, así que el conocimiento revelado está oculto y puede ser un conocimiento específico para tu situación particular. Dios te está diciendo, mira, esta escritura se aplica a esta situación y quiero que la veas bajo esa luz. ¿Sabes? Creemos que hemos estado involucrados desde hace mucho tiempo en el proceso de la oración y en el oficio de la oración, que principalmente consiste en orar la palabra. Quiero decir, al final del día se supone que debemos hablar en oración. Oramos la palabra, oramos los conceptos de la palabra y así también oramos por las cosas. Pero poder hablar la palabra y recibir revelación de la palabra. En otras palabras, cómo se aplica la palabra de Dios a una situación particular. Y volvamos a ese concepto de lenguas. Hablando de lenguas, está claro en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, donde habla sobre el don de lenguas. En 1 Corintios capítulo 14, entonces comienza a explicar las lenguas, pero son solo palabras en un papel. Aunque sean la palabra escrita de Dios, no son suficientes para explicar completamente lo que Dios ha ocultado en las lenguas para ti y para mí. Y la única manera en que alguna vez lo descubrirás es por fe, para recibirlo. Mira, esa es una clave para las riquezas ocultas. Una clave para las riquezas ocultas es creer que existen riquezas ocultas, que Dios tiene cosas que fueron reservadas, que cosas fueron ocultadas y que están ocultas para ti. Sin fe, entonces esas cosas están ocultas para ti. Nunca las recibirás, nunca podrás verlas. Así que debes creer que existen y que Dios es galardonador de los que le buscan diligentemente. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué significa que Él sea galardonador de los que le buscan diligentemente? En otras palabras, Él te va a dar una revelación. Él va a comenzar el espectáculo. Así que la idea es esa. La sabiduría de Dios, la sabiduría oculta de Dios, las riquezas de Dios que están contenidas en las riquezas ocultas, están reservadas para ti, pero son liberadas por Él en tu hombre espiritual, para que recibas la sabiduría de Dios y puedas ser guiado en consecuencia. Veamos, quiero que veamos, vamos a, primero que nada, comencemos con 1 Corintios capítulo 2. Y una vez más, ahora es el apóstol Pablo quien escribe y vamos a comenzar con el versículo de arriba. Y él está hablando ahora a personas que no son solo conversos, sino que son sus colaboradores. Son personas a las que él ministra, sus colaboradores, y dice, mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. La palabra de Dios contiene las demostraciones del Espíritu y del poder. Cuando oras por una situación en particular, le estás pidiendo a Dios revelación, le estás pidiendo a Dios sabiduría. Lo que va a suceder es que a medida que comienzas a recibir esa descarga de sabiduría, también hay un poder para ejecutar esa sabiduría. Y eso viene sobre ti al mismo tiempo. En otras palabras, la sabiduría contiene. A través del Espíritu Santo contiene el poder de ejecución. Y si no crees eso, entonces no lo recibes. Así que no son palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. Para que tu fe no se base en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La capacidad de Dios para hacer que eso suceda. ¿Cómo podemos hablar sabiduría entre los que son maduros? No la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que han llegado a su fin. Aunque hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes del mundo para nuestra gloria. Voy a leer esa frase de nuevo.
Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes del mundo para nuestra gloria. Está hablando de riquezas escondidas y lugares secretos. Está hablando de sabiduría, de estar en riquezas que han sido reservadas y apartadas para ti. Ahora, ¿cómo se obtiene? Una forma que el pastor John halló es mediante el ejercicio de hablar en lenguas. Al hacerlo, estás liberando un misterio. Eso está en 1 Corintios, capítulo 14. El que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios. Sin embargo, en el Espíritu habla misterios. Entonces, de lo que está hablando, lo que acaba de decir ahí, esa sabiduría oculta, es un misterio. Bueno, si estás orando en lenguas y revelando misterios en lenguas, estás revelando sabiduría oculta. Así es como funciona. Así que una de las grandes fuentes para recibir riquezas ocultas y lugares secretos es el ejercicio de hablar en lenguas. Eso es hablar en lenguas, porque el propósito del misterio es la revelación. Ahora, la palabra misterio es la palabra griega mysterion, que significa aquello que fue escondido para ti, no de ti. Así que toda la idea de los misterios es que fueron preparados para ti. Por eso es importante reconocer que la sabiduría oculta de Dios no fue escondida de ti, fue escondida para ti, para que la recibieras, para que la tomaras en el tiempo y la temporada que Dios tiene para que lo hagas. Por favor, permíteme revisar todo esto. Una vez más, de nuevo, la importancia de hablar en lenguas si estás creyendo en Dios por sabiduría oculta, porque es una revelación de un misterio. Y cuando hablas en lenguas, estás hablando los misterios, estás revelando los misterios. Ahora 1 Corintios 14 dice que el que habla en lengua desconocida también ore para que pueda interpretar. Entonces, la idea es, lo que él está diciendo en ese pasaje es que si hablas en lenguas, nunca se te va a pedir la revelación. Ahora, esa revelación puede venir de muchas maneras diferentes. Puede que no necesariamente venga como una interpretación palabra por palabra de lo que dijiste. De hecho, puede que no parezca tener ninguna relación directa, pero de repente sabes algo que antes no sabías. Entiendes algo que antes no entendías. Ves algo que simplemente antes no veías. Todos hemos estado en esa situación donde eso nos ha pasado. Y la idea, esa es la idea detrás de las lenguas. Las lenguas autorizan la liberación de los misterios. Eso es lo que quieres. Quieres que los misterios de la sabiduría de Dios sean revelados para ti. Y las lenguas autorizan que eso suceda. Así que la idea de orar en lenguas es asociarse con la liberación de riquezas ocultas y bendiciones secretas. Como está escrito, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los más amados. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Porque el Espíritu enseña, escudriña todas las cosas, sí, aún las cosas profundas de Dios. Así que Dios nos las revela por su Espíritu. En otras palabras, los hombres no pueden enseñar la revelación. Dios nos revela la revelación y lo hace por medio de su Espíritu. Él la revela en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas, aun las cosas profundas de Dios. Pues ¿qué hombre conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente, de las cuales hablamos, y esto es interesante, hablando de lenguas otra vez, de las cuales hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, ni las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas que se disciernen espiritualmente deben ser recogidas en el Espíritu, y es mejor liberarlas así.
En otras palabras, ese es todo el principio de las palabras. Las cosas que Dios quiere revelar y las cosas en las que Dios quiere guiarte deben ser liberadas desde el espíritu, la boca. Pero por definición, la sabiduría oculta, las cosas ocultas, tienen que ser, no sabes cuáles son. Así que liberarlas por la boca es difícil de hacer a menos que hables en lenguas. Porque el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo escudriña lo que Dios quiere revelar y lo pone en la lengua. Así que la idea es que cuando oras en lenguas, permites que el Espíritu Santo ore a través de ti para que el Espíritu Santo pueda escudriñar las cosas profundas de Dios. Él puede ponerlas en tu espíritu, Él puede ponerlas en tu boca y hablarlas. Y de repente ahora estás profetizando. Puede que no sepas exactamente qué es lo que estás profetizando, pero estás profetizando en lenguas. Versículo 15. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pues nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la revelación progresiva de los demás, las cosas de Dios en la mente de un cristiano. Mira, lo que sucede cuando naces de nuevo y te conviertes en cristiano, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es que tienes la mente de Cristo. Pero en ese momento no está desarrollada. Tienes la capacidad de recibir la plenitud de la revelación, el conocimiento espiritual, pero aún no lo tienes. Así que la capacidad de que la mente de Cristo se forme en ti es una revelación progresiva. Una vez más, hecho por medio de lenguas, pero realizado por la revelación del conocimiento espiritual, las riquezas ocultas y los lugares secretos de la sabiduría de Dios. Oh, aleluya. Es un concepto poderoso, es un concepto poderoso. Ahora, una vez más, solo para que lo sepas, lo que he experimentado como persona de negocios a lo largo de los años y también en el ministerio, pero también como empresario, es orar en lenguas, creer en Dios para recibir revelación. ¿Cuáles son los pasos a seguir en nuestro negocio? ¿A dónde vamos después? ¿Qué tienes para que hagamos? Ahora, con frecuencia, Dios nos revela esas cosas en sueños y visiones. Creo que Él las revela a través de lenguas. Simplemente no siempre sabemos exactamente qué es. Creo que ha habido revelaciones que me han sido dadas respecto a nuestro negocio a lo largo de los años, donde la recibí escrita en lenguas, la pronuncié escrita en lenguas, y luego Dios la reveló en un sueño, para que pudiera ver qué era lo que se me había prometido. Pude ver lo que era. A lo largo de los años, lo que hemos descubierto es que el liderazgo de nuestro negocio con frecuencia se ha guiado por sueños e interpretación de sueños. O Dios me daba un sueño, ya sabes, haz esto, haz aquello, ve aquí, ve allá. Esto es lo que tengo para ti, esto es lo que tengo para que vayas. Bueno, creo que eso fue, ya sabes, cuando Dios comienza a revelarnos en sueños y visiones hacia dónde quiere que vayamos. Había sabiduría oculta que estaba preparada para nosotros. Había riquezas ocultas que estaban preparadas para nosotros. Pero la idea era que tenías que profetizar, tienes que declararlo. Y hablar en lenguas es la mejor manera de hacerlo. Una de las cosas que hemos descubierto es que cuando necesitamos un empoderamiento especial en nuestro negocio, comenzamos a orar. Y podemos en particular comenzar a orar en lenguas. Y una de las cosas que el Señor me ha dicho a lo largo de los años repetidamente es: no te voy a dar una gracia barata. Mira, la gracia es empoderamiento. Y lo que él quería decir con eso, lo que quería decir con gracia barata, era que tú tienes una parte que debes cumplir. Y no te voy a dar algo en lo que no hayas hecho tu parte. En otras palabras, no voy a permitir que te sientes en el sofá sin hacer nada hasta que yo revele cuál es el siguiente paso y a dónde debes ir. Vas a tener que salir y hacer algo. Y como dijo el pastor Gil, sabes, en mi carrera ahora soy un poco mayor de lo que aparento. Así que he tenido una carrera muy, muy larga.
A lo largo de mi carrera empresarial ha habido situaciones en las que la economía simplemente murió, ¿sabes? Y la capacidad de funcionar en el negocio en el que estábamos en ese momento en particular simplemente murió, desapareció, ¿sabes? Muerta, inexistente. Pero lo otro que sé sobre las situaciones empresariales es que son cíclicas. Y, por ejemplo, lo que estás viendo ahora mismo en la ciudad de Nueva York es un gran ejemplo. Hubo una época en la que las propiedades de oficinas estaban muy fuera de favor en la ciudad de Nueva York debido a la pandemia. La gente no iba a trabajar, la gente trabajaba desde casa y no llenaba los edificios de oficinas y así sucesivamente. Y por eso estaban fuera de favor y su valor se desplomó. Sin embargo, esa situación no ha cambiado ni ha vuelto atrás, porque los principales empleadores descubrieron que no quieren a su gente trabajando desde casa. Al trabajar desde casa, nuestra gente pierde productividad, no rinden por lo que les pagamos, así que deben volver. De repente, todos están regresando al trabajo. Además, están contratando personal, están sumando gente a medida que avanzamos. Y ahora, de repente, lo que estaba fuera de moda, ahora está de moda. Simplemente cambió. Simplemente ha habido una temporada de cambio, porque la economía tiene una naturaleza cíclica, así que las entendemos. Entendemos que si las cosas tocan fondo, no se van a quedar así, van a cambiar. Así que una de las cosas que siempre hice fue que incluso si no podía salir a ejercer mis habilidades y ganarme la vida, aún podía salir y practicar esas habilidades para que sigan afiladas. Es esencial. Mencionaste esto. Hubo situaciones donde siempre participé. Cuenta esa historia. ¿Cuál? Esa de cuando fuiste a trabajar para el sur de Florida, cuando no teníamos dinero para trabajar. ¿Te refieres a cuando fuiste a trabajar para el sur de Florida cuando no teníamos dinero? Sí, sí. Desde luego hemos tenido situaciones diferentes. Te voy a decir una que me viene a la mente, donde el mundo se derrumbó por completo. Esto ocurrió allá por finales de los años 80, más o menos antes de que Bessie y yo nos casáramos. Y el mundo simplemente se vino abajo por completo y simplemente no había manera de ganarse la vida. Haciendo lo que yo hacía, me di cuenta de que era importante, que iba a recuperarse. Y cuando eso sucediera, yo quería ser parte de ese regreso. Así que en realidad empecé a ayudar a otras personas que necesitaban ayuda, a mirar propiedades, a evaluarlas, para poder determinar cuál es el valor intrínseco, cómo se ve, cómo se puede mejorar el valor. En otras palabras, no me pagaron, no recibí nada por ello, solo los estaba ayudando. Bueno, la verdad es que estaba sembrando en mi futuro, pero realmente estaba sembrando para mantener mis habilidades activas, para mantener mis habilidades en funcionamiento. Tuvimos otra situación. Esto fue después del pastor John Lange, ¿verdad? Una vez más, somos de clase mundial. Comenzamos a trabajar con un tipo en el sur de Florida que de alguna manera lo logró. Y lo que él quería hacer era comenzar a hacer en el sur de Florida lo que hicimos en Tampa Bay, ¿verdad? Así que trabajamos con él. Fuimos allá y vimos su propiedad. Y ya sabes, fuimos al departamento de construcción allá para explicarles exactamente cuál era la idea detrás de lo que él intentaba hacer. Y así sucesivamente. Pasamos mucho tiempo con este tipo, quien ya sabes, el truco es que era un poco imbécil, era algo desagradable y se suponía que nos iban a pagar algo, pero realmente no fue así, ¿sabes? Así que en realidad era bastante desagradable. Pero la idea era que estábamos sembrando nuestro tiempo, estábamos sembrando las riquezas de nuestro conocimiento que habíamos acumulado y que otra persona necesitaba. Y la idea era mantener nuestras habilidades afiladas, estar listos para que cuando el mundo cambiara, estuviéramos preparados para actuar, ¿sabes? Tú, nuestras habilidades no se han atrofiado, ¿cierto? Como la remodelación. Sí, sí, hicimos remodelaciones por un tiempo. Eso fue lo que preparamos, como hacer remodelaciones. Estamos en el negocio de la construcción y siempre hemos hecho obra nueva. Hubo una temporada en la que no había obra nueva que hacer. Así que empezamos a hacer remodelaciones.
La verdad es que en realidad eso jugó a nuestro favor, porque empezamos a aprender habilidades que no sabía que podía hacer antes. Quiero decir, había cosas para las que siempre contratábamos a otras personas. Realmente no entendía todos los detalles de esas cosas, ¿no? ¿Sabes? Pero en esa temporada, cuando decidimos que íbamos a estar en el sub, en las actividades de remodelación para poder mantener nuestras habilidades afiladas. Pero ¿cómo empezamos realmente a desarrollar nuevas habilidades? Porque empezamos a hacer cosas que no sabíamos hacer, o que no sabíamos cómo hacer, o cómo realizarlas. Y luego, cuando estuvimos listos para volver a hacer las cosas que normalmente hacíamos, teníamos nuevas habilidades en mente que habíamos sembrado y cosechado. Habíamos sembrado nuestro tiempo, habíamos sembrado nuestras habilidades y cosechamos. Ahora cosechamos las recompensas. No necesariamente, básicamente cosechamos lo suficiente de dinero para vivir, pero más importante aún, cosechamos algo adicional. Así que la idea es que estos principios que todos conocemos, estos principios de orar y contar, los principios de vender y leer, los principios de creer que Dios tiene algo oculto para ti y las cosas que Él te dirige a hacer, esos no cambian. Quiero decir, eso es parte del mundo en el que vivimos. Sin embargo, la idea es que Dios tiene estas cosas reservadas para nosotros. Él es un Dios bueno, Él es un Dios benevolente. Pero una vez más, la idea es que Él me ha hablado varias veces sobre esto. Él dijo, no te voy a dar cosas baratas. No te voy a dar simplemente cosas que no querías, por las que no ejercitaste tus habilidades. Necesito que hagas tu parte. Y si no haces tu parte, yo no haré la mía. Por otro lado, cuando tú haces tu parte, yo actuaré. Ese es un principio importante porque todo lo que Dios hace tiene dos partes. Tiene su parte y tiene tu parte. Y si no haces tu parte, Él no lo hará. Él no hará tu parte y tú no puedes hacer la suya. Ese es simplemente un principio eterno. Es algo que nunca ha cambiado.